Glosario. Letra B. Bodhisattva, sánscrito. En japonés, Bosatsu. El que aspira a la iluminación o budeidad. Bodhi significa iluminación. Sattva, ser vivo. El término se aplica al individuo que busca la iluminación y lleva a cabo prácticas altruistas. La característica predominante del bodhisattva, entonces, es un amor compasivo. Los bodhisattvas formulan 4 juramentos universales. 1. Salvar a innumerables seres vivos. 2. Erradicar incontables deseos mundanos. 3. Dominar inmensurables enseñanzas budistas. 4. Lograr la iluminación suprema. Budeidad. En japonés, Bukai. Estado que ha adquirido o desarrollado un Buda. Constituye el objeto supremo de la práctica budista y el más alto de los 10 estados. A menudo suele emplearse la palabra iluminación como sinónimo de budeidad. La budeidad es un estado de perfecta libertad, en que el ser humano toma conciencia de la verdad eterna y suprema que es la realidad de todas las cosas. Este supremo estado de vida está caracterizado por una sabiduría ilimitada y por un infinito amor compasivo. El Sutra del Loto revela que la budeidad es un potencial presente en la vida de todos los seres. Letra C. Causa y efecto. 1. El budismo expone la ley de causa y efecto que opera en la vida a través de las existencias pasadas, presentes y futuras. Esta causalidad sostiene la doctrina del karma. Desde este punto de vista, las causas creadas en el presente se manifestarán como efectos futuros. 2. Desde el punto de vista de la práctica budista, la causa representa la práctica del bodhisattva en pos de la iluminación, y el efecto es el beneficio de la budeidad. 3. Dentro de los 10 estados, la causa alude a los 9 primeros estados, y el efecto se refiere al estado de budeidad. Sobre esta base, Nichiren menciona 2 clases de enseñanzas: las que ven la realidad desde la causa hacia el efecto y las que abordan las cosas desde el efecto hacia la causa. Las primeras son las enseñanzas de Shakyamuni, mediante las cuales las personas comunes llevan a cabo la práctica budista, causa, con el fin de lograr la budeidad, efecto. En cambio, las últimas se refieren a la enseñanza de Nichiren, en que las personas manifiestan la budeidad innata, efecto, mediante la fe y la práctica, y luego, basadas en la budeidad, actúan junto a las personas de los 9 estados, causa, para guiarlas hacia la budeidad. 4 nobles verdades. Doctrina fundamental del budismo que esclarece la causa del sufrimiento y la vía hacia la emancipación. Ellas son la verdad sobre el sufrimiento, la verdad sobre el origen del sufrimiento, la verdad sobre el cese del sufrimiento y la verdad sobre el camino hacia el cese del sufrimiento. 4 sufrimientos. En japonés, shiku. 4 sufrimientos universales: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Diversos sutras dicen que la motivación inicial de Shakyamuni para abandonar la vida secular y buscar la iluminación fue su deseo de resolver el problema de los 4 sufrimientos. Letra D. Daimoku, japonés. 1. Título de un sutra, en particular, título del Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa. En chino, Miao Fa Le Nua Chin. En japonés, Myoho Renge Kyo. El título de un sutra representa la esencia de dicha escritura. 2. Entonación de Nan-myoho Renge Kyo en las enseñanzas de Nichiren, una de las 3 grandes leyes secretas.
deseos mundanos. En sánscrito, klesha. En pali, kilesa. En japonés, bono. También se los llama ilusiones, impurezas, pasiones mundanas o simplemente deseos. Término genérico con que se designan todas las funciones de la vida, incluidos los deseos e ilusiones, en tanto causas de sufrimiento físico o psicológico e impedimentos en la búsqueda de la iluminación. Dharma, sánscrito. En pali, dhamma. En japonés, ho. Término budista fundamental que deriva de la raíz verbal dri, que significa preservar, mantener, sostener o practicar. La palabra dharma posee muchos significados, como ley, doctrina, verdad, enseñanzas del Buda, mandato, observancia, conducta, deber, virtud, moral, religión, justicia, naturaleza, cualidad, carácter, característica, esencia, elementos de la existencia y fenómenos. Algunas de sus acepciones más comunes son: 1. En general con mayúscula, ley o verdad suprema. Por ejemplo, Kumarajiva tradujo el término sánscrito sadharma, voz que literalmente quiere decir ley correcta, como ley prodigiosa o ley mística, para detonar la verdad o ley insondable que gobierna todos los fenómenos. 2. Enseñanzas del Buda que revela la ley. El Dharma o Abhidharma se refiere a la doctrina del Buda, es decir, a los sutras. 3. A menudo en plural, manifestaciones de la ley, es decir, fenómenos, cosas, hechos o expresiones de la existencia. La palabra fenómenos en el término el verdadero aspecto de todos los fenómenos es la traducción de dharmas. 4. Elementos de la existencia que, según las escuelas de Hinayana, son los factores constitutivos más elementales del individuo o de su realidad. 5. Normas de conducta que conducen a la acumulación del karma positivo. 10 estados. 10 condiciones o estados que expresan las distintas formas de vida. Originariamente se los consideraba ámbitos o mundos físicos, habitados cada uno por sus propias entidades distintivas. Pero, desde el punto de vista del Sutra del Loto, son condiciones inherentes o potenciales que posee cada individuo. Son: 1. Infierno. 2. Hambre. 3. Animalidad. 4. Ira. 5. Tranquilidad. 6. Éxtasis. 7. Aprendizaje. 8. Comprensión intuitiva. 9. Bodhisattva. Y 10. Budeidad. 10 factores. Factores comunes a todas las formas de vida que existen en los 10 estados. Son: 1. Apariencia o aspecto visible y exterior de las cosas. 2. Naturaleza, disposición o cualidad inherente que no puede ser percibida desde el exterior. 3. Entidad, esencia de la vida que impregna la apariencia y la naturaleza y que integra a ambas. 4. Poder, energía potencial de la vida. 5. Influencia, acción o movimiento producido cuando se activa el poder inherente a la vida. 6. Causa interna, causa latente en la vida que produce un efecto de su misma cualidad, es decir, positivo, negativo o neutral. 7. Relación, vínculo entre las causas indirectas y su causa interna. 8. Efecto latente, que se produce en la vida cuando se activa una causa interna mediante su relación con diversas condiciones. 9. Efecto manifiesto, resultado perceptible y tangible que surge oportunamente como expresión del efecto latente y, por ende,
de una causa interna, mediante su relación con las condiciones propicias. 10. Coherencia del principio al fin, factor que unifica los 10 estados y denota su interrelación armoniosa y consistente. Así pues, a cada momento dado, los 9 factores expresan un mismo estado de vida. Letra G. Go-Honson, japonés. Objeto fundamental de devoción. La palabra Go es un prefijo honorífico. Honson significa objeto de respeto primordial. En la enseñanza de Nichiren, el objeto de devoción posee 2 aspectos. Puede definirse desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de la persona. Adopta la forma de un mandala inscrito sobre papel o madera, con caracteres que representan la ley mística y los 10 estados. El budismo de Nichiren considera que todas las personas poseen la naturaleza de Buda y que pueden manifestar la budeidad a través de la fe en el Go-Honson. Letra I. Inseparabilidad entre la mente y el cuerpo. En japonés, Shiki-shin Funi. Principio según el cual el cuerpo y la mente, es decir, las funciones físicas y las funciones mentales o espirituales, aunque aparentemente son términos separados, en realidad constituyen 2 fases integrales de una misma realidad. Inseparabilidad entre la vida y su ambiente. En japonés, Eisho Funi. Principio según el cual el sujeto y su entorno constituyen 2 fases o aspectos de una misma entidad indivisible. Letra K. Karma. Energía potencial que reside en lo profundo de la vida y se manifiesta visiblemente como efectos futuros. En el budismo, el karma se interpreta como una suma de actos mentales, verbales y físicos, es decir, pensamientos, palabras y acciones. Kumarajiva, 344 al 413 después de Cristo. Traductor del Sutra del Loto al chino. Letra L. Ley mística. En japonés, Myoho. Ley suprema de la vida y del universo. Ley de Nan-myoho Renge-kyo. Véase también Nan-myoho Renge-kyo. Letra M. Mantra. En el budismo, sílabas, palabras o frases que se recitan durante la práctica del culto. Medios hábiles. En sánscrito, upaya. En japonés, joven. También llamados medios conducentes o medios preparatorios. Métodos que el Buda adopta para instruir a los seres humanos y guiarlos hacia la iluminación. El concepto de los medios preparatorios goza de alta estima en el budismo Mahayana, en especial en el Sutra del Loto, cuyo segundo capítulo se titula justamente Medios hábiles, porque los Budas y Bodhisattvas se valen de estos recursos, sagazmente concebidos y puestos en práctica para conducir a las personas a la salvación. Miao Lo, sexto patriarca del linaje de la escuela china Tiantai, que comienza con el gran maestro Tiantai. Miao Lo reafirmó la supremacía del Sutra del Loto y escribió comentarios a las 3 obras principales de Tiantai. Su trabajo reavivió el interés en el budismo de este último. Se lo considera el restaurador de la escuela Tiantai. Muchos tesoros. También llamado Buda Tao. Buda que aparece en el Sutra del Loto durante la ceremonia en el aire y ocupa un lugar en la Torre de los Tesoros al lado del Buda Shakyamuni, para testimoniar la veracidad de todo que expresa dicho sutra. Letra N. Nan-myoho Renge-kyo.
ley suprema que constituye el verdadero aspecto de la vida y que impregna todos los fenómenos del universo. También mantra o entonación que estableció Nichiren el 28 de abril de 1253. Nichiren enseña que esta frase abarca todas las leyes y enseñanzas y que el beneficio de recitar Nan-myoho Renge-kyo incluye el beneficio de llevar a cabo cualquier otra práctica virtuosa. Nam significa consagración a algo. Myoho significa ley mística. Renge denota la flor de loto, que simboliza la simultaneidad de flor y semilla, es decir, de causa y efecto. Kyo quiere decir sutra o enseñanza de un Buda. Nichiren, maestro y reformista religioso japonés que vivió en el siglo XIII y enseñó a todos los seres humanos poseen el potencial de la iluminación. Definió la ley universal como Nan-myoho Renge-kyo y estableció el Gohonzon como objeto primordial de devoción para que todas las personas manifiesten su estado de budeidad. Nirvana, iluminación, objetivo último de la práctica budista. No sustancialidad, concepto budista fundamental que suele traducirse como vacío, vacuidad, latencia, relatividad, estado potencial, etc. Según esta noción, las entidades no poseen una naturaleza fija o independiente. 9 conciencias. En este término, la palabra conciencia es la traducción del sánscrito vijnana, que significa discernimiento. Las 9 conciencias son: 1. La de la vista. 2. La de la audición. 3. La del olfato. 4. La del gusto. 5. La del tacto. 6. La de la mente. 7. La conciencia mano. 8. La conciencia alaya. Y 9. La conciencia amala. Las primeras 5 corresponden a los 5 sentidos. La sexta integra las percepciones de los 5 órganos sensoriales en imágenes coherentes y formula juicios en torno a ellas. La séptima conciencia corresponde a las funciones del mundo espiritual, anímico o psicológico. La octava conciencia es la que la psicología moderna llama inconsciente. Allí se almacenan todas las experiencias de la existencia actual y de las existencias pasadas, colectivamente denominadas karma. La novena conciencia se define como la base de todas las funciones espirituales y equivale a la verdadera entidad de la vida. Letra O. Origen dependiente. En sánscrito, Pratitya Samutpada. En Pali, Paticcia Samuppada. En japonés, Enshi o Inen. También conocido como origen causal interdependiente. Doctrina budista que expresa la interdependencia entre todas las cosas. Enseña que ningún ser o fenómeno existe por sí mismo, sino en relación con otros seres o fenómenos. Todo en el mundo cobra existencia en respuesta a causas y condiciones. En otras palabras, nada puede existir independientemente de otras cosas, ni existir en forma aislada. Letra P. Posesión mutua de los 10 estados. Principio según el cual cada uno de los 10 estados contiene a los otros 9 potencialmente dentro de sí. Esto significa, en términos concretos, que cada persona puede modificar su estado de vida y que todos los seres, en los 9 estados, poseen el potencial de la budeidad. Véase también 10 estados. Letra R. Revolución humana. Concepto acuñado por el segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda,
para describir el proceso de transformación interior de un individuo, es decir, el fortalecimiento de su fuerza vital y el desarrollo de su estado de budeidad latente, que constituyen el objeto de la práctica budista. Letra S. Shakyamuni, también conocido como Siddhartha Gautama, nacido en la India, en lo que hoy es Nepal, hace unos 3000 años. Es el primer Buda del que se tenga registros históricos. Se lo considera el fundador del budismo. Durante 50 años expuso sus enseñanzas o sutras, cuya expresión culminante es el Sutra del Loto. Soka Gakkai Internacional, Asociación Budista Laica Internacional que promueve la paz y la felicidad de las personas, basada en las enseñanzas del budismo Nichiren. Con sede en Tokio, Japón, tiene 12 millones de miembros y lleva a cabo sus actividades en 190 países del mundo. Sutra del Loto. Para el budismo de Nichiren es la enseñanza más elevada del Buda Shakyamuni. Allí, el Buda revela que todas las personas poseen el potencial de la iluminación y declara que todas sus enseñanzas anteriores deben ser consideradas como una preparación para el Sutra del Loto. Letra T. Torre de los Tesoros. Stupa o torre adornada con joyas o tesoros. Cualquiera de las muchas torres o estupas alajados que describen las escrituras budistas. Nichiren ve la Torre de los Tesoros como una alegoría de la vida humana iluminada mediante la entonación de Nan-myoho Renge-kyo. Al mismo tiempo, también usa la expresión Torre de los Tesoros para referirse al Gohonzon, u objeto de devoción primordial, dentro de sus enseñanzas. 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida. En japonés, Ichinen Sansen. Principio según el cual cada momento vital o instante de la existencia está dotado de 3000 estados o aspectos potenciales. El término cada instante de la vida o un instante de la vida también suele traducirse como un pensamiento o un instante mental. Sistema filosófico creado por Tiantai, 538 al 597, en su obra Gran Concentración e Introspección, a partir de las enseñanzas sobre el verdadero aspecto de todos los fenómenos que aparece en el capítulo 2 del Sutra del Loto. El número 3000 surge de la siguiente operación: 10 estados por 10 estados, posesión mutua, por 10 factores, por 3 principios de individualización. La vida, a cada momento, manifiesta alguno de los 10 estados. Cada uno de ellos posee el potencial de los 10 en su totalidad. Esta posesión mutua nos da como resultado 100 estados posibles. Cada uno de esos 10 estados posee 10 factores, lo cual nos da 1000 aspectos potenciales. Ellos operan a través de 3 principios de individualización, lo cual nos da 3000 estados o aspectos posibles a cada instante de la vida. Tres principios de individualización. El principio de los 5 componentes, el principio de los seres vivos y el principio del medio ambiente. Esta noción considera la vida desde 3 perspectivas distintas y explica de qué manera la vida se individualiza y se expresa en el mundo real como una manifestación diferenciada. Estos 3 planos o principios no deben ser vistos como términos separados, sino como expresiones simultáneas de un todo integral, que opera en cualquiera de los 10 estados.